lo coqueta que es Susana. Entre todas las cosas que dijimos, estamos al aire. De vos, que son todas verdades, además, muy coqueta. Bienvenida. Y como hija de la Manchum. Muy bien. Así, muchas gracias. Un placer. Esperarme con este recibimiento que me da una vergüenza, me van a salir corriendo. Digo que ya no puedo correr. Me faltó editora de Atabaque también. Bueno, coeditora. Que es como un hijo. Sí, seguramente. Es la tarea social que a uno lo motiva. Sí. Es así, sin duda. Para mí la palabra para definirte es militante, en el buen sentido de la palabra, en el sentido mucho más, en el gran sentido de la palabra, debí decir. En el sentido de que las cosas en las que vos crees has luchado siempre por manifestarlas y porque permeen en el resto. Sin duda, yo creo que somos mensajeras y mensajeros, que traemos tal vez una información, una comunicación, una memoria que es necesario que sea en el presente recordada y valorada. Entonces, por eso esa tarea interminable, porque si mis ancestras y ancestros llegaron hace más de 500 años a estos territorios y acá estaban también los invisibilizados indígenas, nativos y nativas, y bueno, esa historia hay que contarla y a veces no está en los grandes libros de historia. Ah, muy bien. Qué maravilla. Perdón. No, tranquila. Lo que has hecho un camino para transmitirlo desde muchas formas. Una de ellas, recién veíamos el Parlamento, ha sido desde el perfil político, siendo diputada nacional. Ahora veíamos esta discusión, ¿no? Hablan de un salón que nunca estuvo, es solamente que el orden del día, la previa, que hacemos la descarga, haya un homenaje, la sesión sea en homenaje a Lorena Carrero, generó una discusión. ¿A vos qué te dio ese lugar en el que pasan estas cosas insólitas, ¿no? Que se discuta el homenaje a los Larbano Carrero? Bueno, en el Senado hace un tiempo, no sé ahora, no había baños para mujeres. Entonces allí también, en esas cuestiones hay mensajes. Y en esta discusión seguramente hay mensajes también. Pienso que vamos a salir enriquecidas y enriquecidos de este debate, por más que no nos pongamos de acuerdo, como tantas cosas las personas, no nos ponemos de acuerdo. El Parlamento para nosotros fue una herramienta más, una forma más de poner al menos en discusión, problematizar, que salga al debate público cuestiones que además fueron negadas, lo que hablábamos recién de la historia. Entonces, una herramienta más simplemente porque el trabajo social no termina nunca. Ahora estamos con las mujeres de salvavidas ahí liderando, coordinando también contra violencia machista y femicidios. Tenemos esa agrupación que está trabajando ayudada por el Fondo Mujeres del Sur. Tenemos también la tarea de hacer un informe alternativo sobre las problemáticas de las religiones afro, que sufrimos muchas veces discriminaciones históricas, ¿verdad? Desventajas históricas, sociales, siempre somos los brujos, los macumberos, los hechiceros, magia negra, nunca nos ven como una religión más. Se nos pregunta, por ejemplo, ¿ustedes son de los que hacen daño? Porque alguno de ustedes hace, quimbanda. Es como si le preguntaran a un cura, ¿vos sos de los pedófilos? Válidamente podría hacerse, ¿no? Y sin embargo sería hiriente para la comunidad católica. Claro. Porque ninguna religión predica la maldad, la nuestra tampoco. Entonces hemos sufrido ataques de intolerancia religiosa, muchos templos afro, entonces estamos haciendo un informe alternativo al que se hace normalmente para los instrumentos internacionales de Naciones Unidas. El gobierno hace un informe, pero las organizaciones sociales pueden hacer sus informes sombra o alternativo. Estamos trabajando en eso también. Pero estás en una comisión de la ONU. Estamos trabajando siempre, porque la negritud tiene su movilización. Acá hace más de 40 años algunas organizaciones que trabajan los temas de reivindicaciones afro. Bueno, yo haciendo una cierta broma te comentaba la otra vez que estaba muy indignado, porque yo no veo ningún titular que diga, por ejemplo, mataron a un hombre blanco, católico y heterosexual, ¿no? Es así. Y sin embargo sí veo en los titulares que era ubandista. Claro. Que era negro. ¿Me explico? Sí. Entonces, hasta los medios de comunicación, sin darse cuenta a veces. Atabaque trabaja desde hace más de 25 años estos temas y hemos logrado ciertos avances en ese sentido, porque hemos tenido titulares como, por ejemplo, era un bandista, el violador de la costa. Entonces claro. Si tenía otra religión, no era ateo, no lo hubieran mencionado. Entonces esas cosas se sufren. También te enseñan el no lugar que ocupás. Por tener una opción religiosa diferente a la hegemónica, porque tampoco hablemos de que todo el mundo... Hoy tenemos flujos migratorios incesantes, innumerables, o sea, si no nos acostumbramos a convivir y a respetar a la otredad, al menos al saber que existe,
que tiene derechos como seres humanos, como seres humanas, y que simplemente se trata de eso, de darle su lugar en la sociedad. Y bueno, de inclusión social, diría yo. Y de allí se puede trabajar muchísimo. Hemos avanzado, no digo que no. Pero hay cuestiones que, si son más de 500 años de exclusión, difícilmente los logremos en 1, 2, 3 gobiernos o con muchas organizaciones trabajando hace muchísimos años. Pero el trabajo es gratificante también, porque nos da un lugar de existencia. Y de reivindicación de las masas. El Ubuntu africano, el mensaje del soy porque somos. Es eso, ni más ni menos. Yo miraba, además de tu libro, que ya hace un tiempo que lo tenemos acá entre nosotros, y tus militancias, yo pensaba, esto también tiene que ser muy cansador para el espíritu, más allá de que sea muy reconfortante. Claro. Tocó un punto neurálgico. A mãe está bella, a mãe está cansada. Porque además de real. mucha vida, mucha lucha, pensar mucho en estas otredades, como bien decís, que además se traducen en libros, se traducen en lucha social. ¿Cómo es acompasar la vida a eso? Es así, es el 4º libro además. Tuve siempre como una compulsión a la escritura. A veces la voz de quienes no tienen voz tiene que expresarse de algún modo, y también la lectura, los medios. Gracias también por esto, por este espacio maravilloso. Estás bendecido entre ellas. Entre ellos. Pero realmente, sí, entre ellas, ellos. Ese espacio de otredad, ese espacio de diferencia me hace autoidentificarme, o sea, mi identidad se define por lo que no soy más que por lo que soy. Entonces me reconozco diferente en los demás. Y ese trabajo, si bien es cansador, te decía que es gratificante, porque los pequeños pasos, sobre todo en la religiosidad afro-umbandista, que avanzás, no sé, 3 pasos y retrocedes 10, porque a veces quedan las cuestiones, lo que prima es el discurso hegemónico, lo que prima es lo occidental y cristiano, o sea, siempre tenemos ese no lugar del que les hablaba, y esa lucha continua es cansadora, sin dudas, lo saben ustedes también, ustedes son trabajadoras y trabajadores incansables. Y sin embargo el motivo está, porque la motivación siempre existe, porque la injusticia siempre existe. Entonces esa necesidad de batallar por mí misma a través de los demás, y bueno, es como casi como un vicio. Hay una celebración, que evidentemente que es la del 2 de febrero, del Día de la Virgen Yemanjá, que la diosa Yemanjá, que quieras que no sea, se lo ha apoderado la sociedad toda, porque no todo el mundo que va es ubandista, y sin embargo es una de las celebraciones más grandes que hay en Uruguay. Y vos también no descansás y empezaste hace muchos años con el tema de la ecología y de qué es lo que uno ofrece, que sea reciclable o no. Eso viene ya una lucha de años. Es cierto. Pero también cuando la sociedad lo requirió, lo hiciste solidario. Es cierto. No solo llevarle la ofrenda a la Virgen, sino que al llevar un alimento no perecedero también estás ofrendándolo. Antes de macumberos somos ciudadanía, entonces nos hacemos cargo de la problemática que aqueja a todas y a todos por igual. Y no se podía ir masivamente a las playas, porque estaba en pleno contagio el COVID y son fiestas masivas. Y nada, se nos ocurrió el tema de la Yemanjá solidaria, a la intendenta le pareció muy bien, lo tomó enseguida, lo hizo propio porque se apoyó desde allí con el plan ABC también. Y lo que no fue un sustituto de la ofrenda Yemanjá, pero fue una alternativa de esa necesidad de ofrendar que tenemos, porque la ofrenda tiene el sentido de agradecer la vida a la naturaleza, de la existencia, o sea, usamos naturaleza todo el tiempo. Y la naturaleza no se compra en un supermercado, ¿no? Hay que cuidarla, verdaderamente, exacto. El ecosistema y la naturaleza de la que somos parte, privilegiada, porque tenemos responsabilidad también del cuidado. Entonces, nada, como que eso tuvo una repercusión importante. Fue casi el 90% de la población, que al menos no fue ese día, fue otro día, y Yemanjá siempre está ahí. Solo que, claro, el 2 de febrero se torna como el cumpleaños. Una fecha católica también, porque convergemos en que no teníamos los afro fechas propias, ni podíamos, porque estábamos era la única manera. Claro, bajo pena de tortura o muerte, vamos a ponerlo en su lugar, eso también.
cultuar nuestras verdaderas divinidades, nuestras verdaderas devociones hacia los orishás, seres de la naturaleza, o los espíritus de la naturaleza, los caboclos, la yara, los guerreros. Entonces, nada, tuvimos que aprovechar esos resquicios de fiestas que tenían que ver, claro, con la población blanca dominante, europea, mayoritariamente, que salía a festejar. Entonces, en esos espacios, nosotros hacíamos nuestros propios ritos, como las salas de naciones, que recreaban, hacían sus trances mediúnicos, recreaban a sus orishás, a sus dioses, reyes Congo en este caso, y se hacían a escondidas y con alguien de confianza cuidando. Si venía alguien que no, exacto, sí, pase, y entonces veía los bailes del candombe, lo que serían danzas profanas, que como en Brasil con el samba, se disfrazaron las danzas rituales para sobrevivir, una estrategia muy sabia, muy inteligente, de perpetuar la memoria, la identidad afro desde lo ritual. Por ello digo siempre, el candombe tiene orígenes rituales. Lo que pasa es que debió necesariamente disfrazarse de danza lúdica, de danza profana, para sobrevivir. Mirá lo que nos pasó con Yemanjá, quiero agregar algo. Sí. Nosotros por años pedimos la declaración a la Intendencia, al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Turismo, de declaración de Día de Interés. La dieron siempre, era obvio que era una fecha de interés popular, como decís tú, se transformó en fiesta popular, no solo para los devotos y las devotas. Y tú sabes que cuando vimos un ejemplo en Mar del Plata, que la pidieron en forma perpetua la declaración, porque la fiesta se da espontáneamente. No es que convoque X ni Z, se da porque convoca a Yemanjá. La gente siente la necesidad de homenajear el agua. Mirá lo que nos pasa hoy. El agua necesaria para la vida es un mensaje universal. Dijimos una vez, bueno, vamos a pedir esto para siempre, en forma perpetua. Y tú sabes que, no quiero decir qué organismo fue, pero nos dijeron no hay precedentes, no hay formulario. Entonces, no hay formulario. Claro, cambiar la historia no es fácil. Entonces, había como una cosa de que, bueno, esto nunca se pidió, no lo pidan porque no hay espacio para eso. Esos son mensajes. Esos son mensajes de la exclusión que vivimos notoria y históricamente las poblaciones afro y sus realidades religiosas sagradas. El Estamos 24 y 25 de diciembre es perpetuo, ¿no? Y es una religión. Exacto. Es un tema religioso. Exacto. Por eso la necesidad de los diálogos a todos los niveles, sobre todo el diálogo interreligioso, la necesidad de intercambio. Nosotros hacemos el diálogo interreligioso y cuando llegamos a definiciones sobre, no sé, la violencia doméstica, las adicciones, la natalidad en las adolescentes, cuando vamos a hacer la final declaración tenemos que obligadamente pensar cómo nombramos a Dios. Los budistas, por ejemplo, no tienen un Dios. Entonces no podemos hacer una declaración que no nos incluya a todas las congregaciones que participamos en ese diálogo tan importante, tan sano y tan necesario. Porque aunque no acordemos, encontrarnos me parece valiosísimo. Buenos días, Susana. Hola, es Dios. Es Dios. Es Dios. Es con minúscula. Es con minúscula, pero es Dios. Sí, buenos días. Es divino. ¿Querías preguntarle algo, Dios? No, lo nombró, creo que sí. No, solamente Solo dio hizo acto de presencia. Claro, demasiado. Es una demostración de que existe. Como la gente a veces nos dice, pero ustedes creen en una religión, sí, como tanta gente cree, no sé. A los niños nos encanta que crean a los Reyes Magos, en Papá Noel, para que dije, existen, de verdad existen. Por supuesto. Y nos traen regalitos. Porque creemos en ellos. Por cierto, y es por eso. Porque la fe necesita una expresión muchas veces simbólicamente visible. Y la fe y la esperanza las necesitamos siempre. La humanidad necesita en qué reivindicarse. El servicio que cumplen las religiones en la sociedad es imprescindible. Así no lleve alimentos, así no haga ofrendas de Yemanjá solidaria, es un servicio social de por sí. La religión para la gente, la creencia, no para estupidizarla, ni para quitarla, alienarla, no. Para que seas profundamente libre desde dentro de su ser, eligiendo aquello en que quiere creer, o también si no quiere creer, porque en definitiva no vamos a decir que los buenitos y las buenitas somos quienes tenemos una religión, no. La religión es algo muy personal, tiene que ser muy libre. Y Susana, vos me acuerdo cuando te declararon ciudadana ilustre en aquella ceremonia divina, la Plaza de las Pioneras, junto con otras dos gigantes, vos hablaste de tu hija, ¿no? Porque uno lleva adelante esta militancia, porque todo lo que estás diciendo es divino, pero también te pasó por la vida. Puedo compartir lo que vos pensás, pero yo no lo viví.
no lo hice en mi vida, mi camino. Sí. Y en eso está tu familia también. Que vos decías que le decías a tu hija tener una mamá macumbera, afro. O sea, también llevar ese estandarte es también un montón de renuncias, es un montón de acuerdos hacia adentro del nido más íntimo que tenemos cada uno de nosotros. Como dice Khalil Gibran, los hijos e hijas son hijos de la vida por sí misma, ¿verdad? Claro. Nosotros nunca les inculcamos. Yo tengo a Germán, de casi 40, y a Naomi, de 23. Naomi, los dos son muy libres, pero también son muy artistas, ¿eh? Están Bueno, con era lo que iba a decir. Me candombe, faltó están decir con que es actriz cantante. Sí. Por favor, ahora me hace cantar. Todo. Le canto a Dios, le imploro a Dios. En realidad, Naomi tiene su impronta de sopreta, está en las redes, trabajando también por la cultura del candombe, activamente. Te decía, tengo estos dos hijos y tengo dos nietas que las quiero nombrar, Kenia y Ailén. Kenia va para los 15, ya este año, pero no quiere cumpleaños, ¿viste cómo son raros? Sí. Sí. ¿Viste? Capaz que mejor para el bolsillo de uno. También. Pero en realidad de lo que dice Tania es cierto, porque es una empresa que también surgió desde el espíritu del padre de mis hijos, Julio Cromberg, abuelo de mis nietas. Gran estudioso Creo, también. como decís bien tú, que si la familia no hubiera estado apoyando al menos, hubiera sido mucho más difícil, un camino que tiene todo difícil, pero que es cierto que sin el respaldo familiar es muy complicado, porque en definitiva uno, sin duda, lo que dedica a trabajar socialmente o lo que hacen ustedes, por ejemplo, te quita muchas horas de tu familia, pero es parte de la familia también. Y hoy día ellos se dan cuenta y muchas veces lo expresan porque ya son adultos, gracias papá, gracias mamá, o sea, mira este lugar que la gente sabe de algún modo o agradecer o poner en el valor que tiene, no solo para nosotros como familia, sino para el resto de la sociedad, porque una sociedad la transformamos todos, es necesario para las generaciones que vendrán. Yo ambiciono el día que Yemanjá no sea un fenómeno. Claro. Y sea simplemente una actividad más que cumple el gusto popular, en lo que decían ustedes. Yemanjá no es una fiesta solo de religiosos afro. Para nada. La disfruta todo el mundo. Yo lo he dicho varias veces y lo que me gusta mucho de Susana es que es una de esas piedritas en el zapato, es esas cosas que molestan. ¿Pero por qué? Porque su militancia y su enfrentamiento y su lucha es desde esa paz y esa inclusión de la que habla. Sería más fácil rechazarla si fuera ¡qué gritona, carrera, mal! Ahí sería más fácil, me explico. Pero como viene en ese sentido, es esa piedrita que les molesta en el zapato y que no se la pueden sacar y me encanta. No quisiera, pero en definitiva si hay discursos dominantes, es cierto que muchas veces quienes reclamamos dignidad nos transformamos en problemáticos. Pero es nada más y nada menos que eso. Una parte de la humanidad que necesita su espacio y que no lo tiene y que seguramente los estados que aún estamos dentro de ellos y también está bien porque son nuestras democracias, no tienen un lugar ni para los negros ni para los indios. Exacto. Y menos para sus manifestaciones espirituales que han sido estigmatizadas desde las invasiones y emparentadas con un demonio que no tiene cabida en nuestro santoral. O sea, el panteón africano e indígena no tiene una encarnación del mal. Sabemos que existe lo malo y lo bueno. Pero el diablo es un santo cristiano, de algún modo, con todo respeto. Esas de ustedes, me encantó. Esas de ustedes asuman. Pero hablando de cuestionamientos, de maldad, de insulto, porque esa palabra se ha generado, se ha posicionado es como... una palabra racista, es racismo religioso puro y duro, es ¿Y por qué escribiste intolerancia. ese libro con ese título? Justamente para eso, para que sea interpelante, para que motive las preguntas. Estuve en la facultad católica dando una charla el otro día, nos convocan a veces, no me acuerdo si fue Susana Mangana o Villarreal, y lo que me decía un estudiante, adulto, pero ¿por qué macumberos? Si macumberos, es malo macumberos, ¿por qué le pusiste macumberos al libro? Entonces ahí me dio lugar a explicar. Macumba está vinculada al rito que se hacía clandestinamente, porque claro, al amo europeo no le ibas a decir, mirá que llegó la hora de la concesión, me voy para tocar tambores, para invocar a los orillados. No, tenías que buscar un momento en que no los vieran y se reunían en secreto. La historia es que se reunían en torno a un árbol con ese nombre y que la madera de ese árbol después se transformó en un tambor ritual o se alude directamente al tambor ritual, al atabaque.
la palabra macumba, pero quedó despreciativamente, como siempre, desgraciadamente, nos asocian al demonio, a la magia negra, capaz que por el color de la piel de sus practicantes, yo qué sé, sí. La palabra de por sí es despreciativa, socialmente es despreciativa. Y socialmente además se asimila a ritos, Sí, enseguida o satánicos actitudes o satánicas maldad. o con maldad. Yo le digo a la gente, me pregunta, ay, en mi puerta hay, o en mi esquina hay una pororó, y hay manzana, y hay una fresa. ¿Qué hago? Y nada, no lo toque. ¿Por qué lo va a tocar? ¿Vos ves algo tirado y te da por tocarlo? No. Lo levantará el basurero, seguirá el ciclo normal que siguen las cosas que están en la casa. Nosotros creemos en los reinos de la naturaleza. Se ofrenda en determinados lugares, que a veces sí son lugares donde circula mucho dinero. Abará, que es este mes, traje las guías de regalo que tienen la simbología de los colores de Yu, de Pombayira este mes. Estos meses son muy de fuego y son orillas y entidades que tienen que ver con los abrecaminos. Traje 7 por el número 7, que tiene también un mensaje místico. Hay a las chinas de maquillaje ya me pidieron. ¡Ah! Están reservadas. Muy bien. Ustedes vean, las dejo para ustedes. encanta. Las muestro porque están Después atrás del también libro. tenemos un evento que antes de irme quisiera difundir. Por supuesto. Y bueno, y te decía, la gente dice, toco, ¿qué hago? O sea, no toque. Si yo te regalo algo a ti y viene Fito y te lo estropea, vos te vas a enojar. Pero no es porque el regalo en sí sea malo, es porque él desplegó una energía negativa frente a algo que yo te obsequiaba para tu agrado, no sé, ponerle que fuera tu cumpleaños o ponerle que vos fueras una diosa y yo sintiera que eso curaba a mis hijos de una enfermedad y yo siento necesidad de ofrendártelo. ¿Por qué va a venir otra persona a estropearlo, patearlo o lo que fuere? La maldad está en quien estropeó, no en esa ofrenda que estaba allí inofensivamente. Yo entiendo que vivimos en un medio urbano, que no estamos en la selva, que a veces esas complejidades pueden surgir, es un tema de vecindad, también de diálogo y de convivencia. Y eso siempre hablarlo, ¿verdad? Pero cuando tú ves algo en la calle, simplemente pasa con respeto. Te digo más, si ves algo así, decía, Lupo, ayer pedí, aunque no sepas decir las palabras, en tu mente decís, yo también, mis pedidos están en esa ofrenda. Yo también quiero, necesito, no sé, trabajo, salud, amor. Lo que válidamente cualquier persona necesita, porque a la hora de las necesidades no hay Somos color todos de iguales. piel, no hay bolsillito lleno. Esto me dijiste somos que son todos los iguales. colores Mira, de los africanos también, yo me pedí guías de las que había en el templo y traje las que estaban más cerca del altar para la mayor bendición. Ay, sí, y también son de Yu, porque hay Yu que tienen los 3 colores, también el blanco. Así que son de bendición por estos meses que tienen que ver con la africanidad y con Yu y Pombayira, que son los orillas que abren los caminos, las entidades más cercanas al plano humano, las más de la inmediatez, a las que se les pide y hay respuestas más rápidas. Se dice que Yu es el dueño de la llave, por eso se baila así cuando bailamos así, es el que abre las puertas de lo que necesitamos. Son religiones espiritistas, animistas, simbólicas, por eso creemos en esa energía que mueven las ofrendas, los alimentos, los colores, las velas, el aire, el agua, el fuego. Sí, tiene una riqueza cultural y plástica. O sea, no hay quien no sienta un tambor de religión y no se conmueva. Y a veces ese es el llamado que tiene que ver también con la entrada de las personas a la religiosidad afroumbandista. Y la gente dice, ¿por qué me pasa eso? Y será tu ancestralidad, algún ancestro por allí que te dice, tú sos de acá, tú sos de acá. Qué lindo. Estamos hablando, vos querías decir de este evento. Sí. Ah, sí, por favor. Lo más que rápido que puedas. Que lo digan ustedes, A ver. chiquilines, A que son, ver. mira, mujeres Perfecto. aquilombadas, Mujeres afro. afroaquilombadas. Sí, Es ahora una sí. mesa de diálogo de mujeres afro de Uruguay y Brasil, una lucha conjunta el lunes 10 de julio, el próximo lunes, de 17 a 20 horas, celebrando el mes de las personas afrodescendientes y en el marco del Día de la Mujer afrolatina, afrocaribeña y de la diáspora. Disertarán mujeres referentes uruguayas y brasileras del área de la educación, literatura, cultura y legislación en el Salón Multifuncional FSA. Facultad de Economía. Ciencias Económicas. Gonzalo sí. Ramírez y Jackson. sí. Exactamente, El lunes. Gonzalo Allí Ramírez. vamos a estar el con mi 19 libro y también. 26. Repetí Sí, el sí. horario. De 17 a 20 horas. Lunes próximo. Y yo quiero decir una cosa chiquita, perdón, yo sé que estamos Sí. terminando y el tiempo en televisión es tirano, pero si será hipócrita el ser humano, sobre todo con la religión, porque este libro, que es precioso y que yo lo leí, al Gracias. final tiene
algunos ritualcitos o simpatías que uno puede hacer. Y en este momento de la vida hay mucha gente que le encanta hacer este tipo de cosas, pero los macumberos son los otros. Los macumberos son los otros. Los macumberos siempre son los otros. Viste que lo que dice aquilombadas, Porque quilombo. Eso, la palabra, no quería dejar pasar. No. Porque nosotros vulgarmente decimos, también la Quilombo. usamos mal, pero Sí. bueno. Quilombo es espacio de libertad. Durante la esclavización, las épocas de las colonias esclavistas, es la trata humana, ¿no? Vamos a llamarlo como es, el tráfico transatlántico. Los lugares donde se escapaban las personas esclavizadas formaban una fortificación también política y de Y era seguridad, quilombo. o sea, había que tener resguardo. Pero mirá si no iban a hacer quilombo, o sea, alegría, vamos a llamarlo así, porque estaban libres, tenían un lugar donde disfrutar de sus derechos humanos. En O sea que libertad. está bien que me diga que soy quilombero. Sos quilombero. Me encanta. Todos son quilomberos. Me Y encanta. Dios Me encanta. que me habló también. Dios también. Yo soy muy quilombero. Vamos a reivindicar Un los rey de espacios de quilomberos. libertad. Porque es multidioma. Sí, ¿Y por qué Dios? políglota, claro. Claro, Dios Dios. sabe todo. sabe Fíjate, todo. si el Papa tiene que saber no sé cuántos idiomas para ser el representante de Dios en la tierra, el Dios tiene que saber todos. Está bien. Susana, Gracias, pedí por muchas nosotros. gracias. Allí para ustedes, muchas Allí. bendiciones. No te vayas porque... Para todos, para la producción. Quédate para la también. pausa porque tengo que hablar contigo. Bien de Tante grazie Susana, forte l'applauso. para ¿Viste? Susana, Italiano. por favor. Allí, Italiano. bendiciones. Yo me